Es fácil confundir la vida de un nómada digital como una vida de vacaciones eternas, pero la realidad es que combinar el concepto de viajar con el de trabajar significa asumir todo el estrés y la incertidumbre de la dinámica del autoempleo freelance mientras se navega por un complejo territorio de usos horarios, conexiones de Wi-Fi fallidas, negociaciones de visas y jet lag. Los nómadas digitales exitosos son personas con la pasión, habilidad y creatividad para alcanzar sus objetivos fuera de las estructuras y normas preestablecidas del lugar de trabajo. Son artistas y empresarios, personas que prosperan en la libertad y la creatividad. 6 cosas que debes saber antes de comenzar una vida como nómada digital. Bienvenidos a The Digital Nomad Show, el programa en donde aprenderás todo lo que necesitas saber para emprender una vida como nómada digital y para viajar como todo un pro. En esta ocasión les traigo 3 pros y 3 contras de tener una vida como nómada digital. No todo es perfecto, no todo es malo, como todo en la vida hay un balance y en esta ocasión voy a compartirles las experiencias más importantes que yo he tenido y los puntos más importantes que yo considero se deben plantear antes de decidir partir a la vida nómada o quedarse en sus casas. Vayamos a las malas noticias primero. Como se dice en México, ¿qué quieres que te dé primero? ¿La buena noticia o la mala noticia? Vámonos por las malas noticias. Los primeros 3 puntos son puntos negativos o no negativos, sino lo difícil de tener una vida como nómada digital. Número 1 es muy cansado. Pero es cansado en un sentido que para mí es disfrutable. Mi novio ha viajado conmigo algunas veces y cuando estamos juntos de viaje normalmente llevamos un estilo de vida nómada digital porque vamos de un lugar a otro, estamos en la coffee shop con nuestra laptop, después vamos a comer, luego vamos a el súper a comprar cosas, luego vamos al alojamiento y es una vida de estar todo el tiempo en movimiento de un lugar a otro y dice él que se cansa, dice que es muy cansado ser nómada digital porque pasan muchas cosas que no esperas. Cuando vas a un destino nuevo, tienes que empezar a conocer las calles del lugar, dónde comprar las cosas baratas, dónde está el mercado, dónde está la coffee shop para trabajar, dónde hay buen internet. Y la única manera de saber todo esto es con la prueba y el error, es con todos los días salir a las calles y empezar a explorar la ciudad. No es como hacer home office o ser alguien que tiene un departamento y trabaja desde casa, porque cuando trabajas desde casa en la ciudad donde vives ya sabes dónde está el súper, ya sabes a qué hora salir por el pan, ya sabes a qué hora cierra la coffee shop, ya sabes a qué hora dejan de vender alcohol en el Oxxo. Y cuando eres nómada digital y vas a una ciudad distinta a cada rato, tienes que volver a empezar con este conocimiento y esa es una parte de por qué es cansado y la otra parte de que sea cansado es un poco obvia, porque todo el tiempo estás en movimiento, porque traes maletas, porque viajas en autobús, porque viajas de noche y no duermes o tienes que hacer checkout a las 11 de la mañana a cada rato y si vas de fiesta un día antes entonces tienes cruda y te tienes que mover de un lugar a otro y si vas a pueblitos lejanos tienes que tomar como 1000 transportes diferentes para llegar ahí. Hashtag San Cristóbal de las Casas. Y esto es lo que lo hace sumamente cansado, sobre todo si viajas de manera muy frecuente cada semana o incluso menos de una semana. El mes pasado estuve en una ciudad diferente por cada semana y fue cansadísimo, pero personalmente estoy hecho para eso. Tengo tanta energía y tengo que cansarme tanto y paso tanto tiempo con mi computadora que para mí es un buen balance el ser travel blogger y estar moviéndome. Es un cansancio que disfruto muchísimo y que me hace falta porque tengo mucha energía y estar tanto tiempo sentado en la computadora hace que no me canse nunca. Entonces es un buen ejercicio para mí y no lo cambio por nada. Antes de continuar, quiero darle un agradecimiento especial a un nuevo miembro de Juan Coronado en Patreon, o mejor dicho, nueva miembra, Liza Murray.
Gracias por unirte a la comunidad de miembros de este canal y apoyar la realización de este podcast. Si tú que me estás viendo quieres también apoyar y recibir el contenido extra exclusivo semanal, como mis mapas descargables de todas las ciudades a las que he ido, entonces da clic al link que está en la caja de descripción y empieza a disfrutar de los beneficios ahora. El siguiente punto es que es muy inestable. Ya un poco hablé de la inestabilidad de ir a una nueva ciudad y volver a empezar a conocer cosas, a conocer gente, a conocer las reglas sociales, a qué hora dejan de vender alcohol, cuánto cuesta el transporte público, si hay Uber, si es seguro caminar por la calle de noche. Pero va mucho más allá de eso, principalmente porque siempre vives en un lugar distinto. Como yo, que ahora estoy en un cuarto distinto, siempre estoy buscando alojamiento y no todos los alojamientos son perfectos, sobre todo si no tienes tanto dinero para invertir en rentas. Normalmente sí rentas barato, como yo trato de hacerlo todo el tiempo. Los lugares tienen muchos defectos que hacen que tu estancia sea un poco incómoda, sobre todo cuando estás dentro, en casa, digamos, o hay ruido en la calle, o hace calor, o la cama es incómoda, o el agua caliente no es suficientemente caliente, y todo esto no lo sabes hasta que llegas a el departamento o el hotel o donde sea que te hospedes, y eso es muy distinto a cuando tienes tu propia casa o departamento en donde ya sabes qué cosas te funcionan, ya sabes cómo resolver ciertos problemas de incomodidad. Y cuando eres un nómada digital, por más que trates de evitar estar incómodo, no puedes saberlo hasta que llegas al lugar. Yo soy una persona muy espacial y muy como delicada, digamos, porque me importa el diseño y me importa cómo están acomodadas las cosas. Por ejemplo, no me gusta trabajar viendo a la pared. Si el escritorio está pegado a la pared, no puedo, me incomoda mucho ver a la pared. Tengo que voltearme para ver el resto de la habitación y sentirme que tengo espacio. No sé cómo explicarlo, pero son ese tipo de cosas que no puedes controlar. Y por último están los imprevistos, las cosas que te pasan cuando estás de viaje, si pierdes tu celular, si te asaltan, si estás en el extranjero y te bloquean la tarjeta o la pierdes y no puedes reponerla porque estás en el extranjero. Todas estas cosas son sumamente cansadas y estresantes, y algo muy importante que diferencia estas experiencias cuando eres un viajero, un turista, y cuando eres un nómada digital es que el nómada digital está trabajando mientras lidia con todas estas cosas. No es que estés de vacaciones y si se te pierden tus tarjetas dices, bueno, tengo que resolver esto, ¿no? Tienes que trabajar, tienes que sacar tus pendientes del día de trabajo mientras resuelves estas cosas. Y como ya conté, si es que ya publiqué el video de Puerto Vallarta, me acaban de asaltar en Puerto Vallarta, y lidiar con el trabajo, el estrés de trabajo siendo emprendedor, y lidiar con los problemas de que se te cayó tu mundo digital porque te robaron un maldito celular, es horrible, es muy estresante, sientes muchísima angustia, ansiedad. Y lo que aprendí de esta experiencia es que somos sumamente dependientes del celular y del número del celular, que es algo que no me gusta. Estoy reponiendo mis tarjetas de banco, mis aplicaciones de banco, mis aplicaciones de todo tipo, redes sociales, para instalarlas en el nuevo celular, digamos, y para todo me piden el número del celular, que no tengo porque me robaron, y ya lo reporté, y no hay otra manera de recuperar tus cuentas si no es con el número de celular. Y eso me preocupa mucho porque ahora que tengo un nuevo celular estoy tratando de que no dependa todo del número si es que me vuelve a pasar algo como esto. Tengo una laptop y debería de ser más fácil recuperar tus cuentas desde la laptop que desde un nuevo dispositivo, y no se puede. Es un gran problema con Google. Ya desactivé ciertas cosas con Google en donde tenías que dar un numerito, te mandaban un mensaje de texto con un número para poder entrar en la compu o en un nuevo dispositivo. Así con todo, así con todas las apps que estoy instalando de nuevo. Es preocupante. Otra cosa que estoy tratando de idear es tener un segundo celular para tener instalado todo esto en caso de que me roben uno, poder acceder a todas estas apps con el otro, o que sea mi celular
digamos, mi celular barato, mi celular chafa, que en ese celular no haya todas estas aplicaciones importantes por si me lo roban, no vuelva a pasar por todo este proceso tan difícil y complicado de reponer tus cuentas. Entonces estoy haciendo estrategias para que no todo dependa de un solo dispositivo. Toda mi vida depende de un solo dispositivo como nómada digital. Y eso lo único que hace es que si se te pierde, tu vida digital colapsa al máximo. Entonces esa es la inestabilidad de la vida del nómada digital. Y para ejemplificarlo mejor, voy a citar a uno de mis escritores favoritos de la web, del internet. Se llama Damien Walter. Él escribió un artículo en donde decía que los nómadas digitales son la contracultura del siglo XXI y aquí está su maravilloso texto. Es fácil confundir la vida de un nómada digital como una vida de vacaciones eternas, pero la realidad es que combinar el concepto de viajar con el de trabajar significa asumir todo el estrés y la incertidumbre de la dinámica del autoempleo freelance mientras se navega por un complejo territorio de usos horarios, conexiones de Wi-Fi fallidas, negociaciones de visas y jet lag. Los nómadas digitales exitosos son personas con la pasión, habilidad y creatividad para alcanzar sus objetivos fuera de las estructuras y normas preestablecidas del lugar de trabajo. Son artistas y empresarios, personas que prosperan en la libertad y la creatividad. Nadie lo pudo haber dicho mejor. Y el último contra, que voy a dejar de decir contra porque no son contras, solo son aspectos complicados y difíciles de la vida del nómada digital, es que es muy solitaria en caso de que viajes solo como yo. Hay nómadas digitales que viajan en pareja o que viajan en familia o no lo sé, pero creo que la mayoría de los nómadas digitales viajamos solos, vivimos solos porque a veces es difícil emprender este estilo de vida con alguien que pueda dejarlo todo como tú y partir. Incluso cuando viajo es raro que alguien me visite simplemente porque es difícil que alguien pueda dar una pausa a su vida e irse de vacaciones a visitarme. Pero en este caso, viajando solo puede ser muy solitario. La mayor parte de las actividades que vas a hacer las vas a hacer solo. Y eso mucha gente no lo puede soportar, no puede soportar estar sola tanto tiempo o no se atreve a hacer actividades de manera solitaria o de manera sola. Que viajes solo no significa que estés solitario. Solo traveler y lonely traveler son dos cosas distintas. Y ese es mi caso. A mí me encanta estar solo, disfruto mucho estar solo, necesito mi espacio personal todos los días. Pero admito que todo el tiempo estoy solo y que no es tan fácil conocer gente con la que tengas conversaciones significativas. Hay viajeros que viajan solos, que pueden ser muy extrovertidos y pueden conocer gente todo el tiempo y pueden hablar con quien sea, donde sea, de lo que sea. Pero en mi caso, básicamente siendo introvertido, lo pienso dos veces antes de hablarle a alguien porque si no disfruto la conversación o la presencia de alguien voy a estar incómodo y entonces prefiero estar solo que mal acompañado, digamos. Y esto no quiere decir que no me guste conocer gente porque me encanta conocer gente, pero es difícil conocer gente con quien tener una conversación significativa, un momento especial cuando estás de viaje. No ver a tu familia, no ver a tus amigos, tener esta experiencia de vida, esta dinámica de vida tan extrema de cierta manera, es lo que hace que te transforme tanto a nivel personal ser un nómada digital. Es muy profundo, es difícil para muchas personas debido a esto. Hay nómadas digitales que abortan su estilo de vida nómada después de varios años y suben sus videos a YouTube explicando por qué abortaron este estilo de vida nómada y básicamente es lo que dicen, que es muy difícil, que extrañan a sus seres queridos, que etcétera. Pero en general ser un nómada digital es estar esforzándote constantemente para mantener este estilo de vida de una manera estable. Ahora vayamos a las cosas positivas que trae consigo comenzar una vida como nómada digital, y la primera es que te vuelves minimalista o deja de importarte tanto lo material. Le prestas más atención a cada cosa que tienes y dejas de acumular cosas. Al iniciar una vida como nómada digital y llevarte tus pertenencias contigo en una maleta y dejar todo, empiezas a darte cuenta que invertir tu dinero en experiencias de viaje, en estar conociendo
una ciudad tras otra constantemente y sentir cuánto eso te está aportando a nivel personal, empiezas a darte cuenta que te tardaste mucho tiempo para hacerlo. Te dices, ¿por qué no lo hice antes? O ¿por qué gasté tanto dinero en tales cosas cuando pude haberme ido a viajar por el mundo? En el caso de que ya estés en un punto de tu vida en donde ganes buen dinero, pero en el caso en el que partiste arriesgándote como mochilero con muy bajo presupuesto, como fue mi caso, es la misma satisfacción. Obviamente hay problemas económicos y no puedes hacer muchas cosas o tienes que buscar la manera de gastar lo mínimo, pero es exactamente la misma satisfacción. Es justamente lo que la otra persona se decía de ¿por qué no lo hice antes? Cuando lo haces antes, cuando lo haces cuando realmente tienes muy poco dinero y no te alcanza para nada, dices, qué bien me siento. En unos años no me voy a arrepentir para nada de lo que estoy haciendo. Y ese es de cierta manera el sentimiento liberador, antimaterialista, minimalista de decir, esto me aporta más que cualquier otra inversión en mi vida probablemente. Y eso se siente, no es lo mismo a tener un pequeño viaje y regresar a tu casa, no es la misma sensación transformadora del alma, de la sensibilidad, de la mente, no es lo mismo. Y esos son los siguientes puntos. 1, tu mentalidad cambia muchísimo, cambias tanto, sobre todo si viajas a lugares muy distintos a los que ya conoces, es decir, al extranjero, y te adentras en otras culturas que tú admiras o que te inspiran a ser una mejor persona, vas a cambiar muchísimo y vas a ver las cosas de otra manera. Y cuando regreses a tu hogar, a tu ciudad hogar o a tu país hogar y veas las prioridades que tienen personas cercanas a ti o personas en general, la sociedad de tu país, vas a decir, esto no está bien. Vas a sentirte tan diferente, vas a sentirte tan asombrado de cuánto has cambiado y de cómo antes ciertas cosas no las veías mal y ahora las ves mal. Por ejemplo, ahora que estoy dando clases de español a mis suscriptores, paréntesis, si quieres tener clases de español conmigo, envía un correo a spanisharound@coronado-estudio.com. Pero una de mis alumnas me preguntó qué cosas había yo aprendido de otras culturas, y sin duda a esto me refiero, a que para mí haber vivido en Australia, por ejemplo, o haber estado en Alemania, sociedades tan avanzadas, tan progresistas, que no tienen los problemas que tenemos en México, me hace cambiar completamente mi perspectiva de las cosas y de las prioridades de los mexicanos y del gobierno y etcétera. Básicamente lo que hace ser un nómada digital es poner las prioridades en el lugar donde deben estar. Las cosas las reacomoda, entiendes qué cosas son importantes en la vida y qué cosas solamente te hacen perder el tiempo y la energía, y te concentras en lo que es importante, en lo que es valioso, en lo que te hace bien. Y ese es el último punto. Ser un nómada digital hace que tu calidad de vida mejore. Como ya lo había dicho, te exige tanto esfuerzo mantener estable tu estilo de vida como nómada digital, que de cierta manera eso hace que te cuides más que cuando tenías una vida sedentaria. Viajar es un lujo de cierta manera. Viajar tanto, estar conociendo tantas culturas, probar tantas cosas deliciosas. Yo en el día a día como cosas increíbles sin esforzarme tanto, porque estoy en lugares en donde hay turismo y en donde hay cosas deliciosas y en donde hay cosas diferentes todo el tiempo. Entonces son experiencias que nutren tanto las emociones, que obviamente tu calidad de vida mejora muchísimo, porque cuando estás trabajando en la oficina o vives en un departamento sedentario, no te cuidas tanto, no te consientes tanto, o bueno, a lo mejor sí, pero al menos yo ahora tengo una calidad de vida que aprecio tanto y que me esfuerzo tanto para mantener mi estilo de vida nómada, porque no quiero perder esta calidad de vida que tengo. Y no se trata de lo que tienes, de las pertenencias, sino de tu día a día. Mi día a día es salir y ver un vecindario hermoso, estar en una coffee shop que tanto me encantan, caminar a la coffee shop, no tengo que desplazarme en distancias enormes para llegar a lugares bonitos o a lugares que me gustan. Todas esas fueron decisiones conscientes que hice porque quería mejorar mi calidad de vida, y básicamente ese fue el origen de por qué inicié una vida como nómada digital. Quería mejorar mi calidad de vida. No tenía dinero para mejorar mi calidad de vida. Mi calidad de vida en la Ciudad de México necesitaba un
poder adquisitivo mayor para poder adquirir lo que yo quería, que era vivir en un lugar hermoso, caminar a la coffee shop, salir de fiesta, bla 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 bla, ser emprendedor, rentar mi propio departamento. No podía costearlo, entonces me fui a otra ciudad a poder vivir esa calidad de vida que tanto quería, y a partir de allí aprendí muchas más cosas que la vida nómada traía consigo, que yo no sabía que vendrían. Eso fue todo por el episodio de hoy. Se me acabó el espacio en la tarjeta de memoria, así se llama, tarjeta de memoria. Update en mi mullet. Por fin encontré a un experto en mullets que hizo una maravilla con mi mullet y estoy muy contento. Si te interesa profundizar en temas similares a este episodio, entonces da clic aquí. He hecho varios sobre temas un poco más filosóficos del estilo de vida nómada, entonces ahí puedes darle clic para seguir aprendiendo todos los beneficios que trae consigo el estilo de vida del nómada digital. Y nos vemos hasta la próxima. Conviértanse en miembros para apoyar este podcast y que podamos hacerlo de manera semanal y para que este canal crezca. Gracias, suscríbete, activa la campanita ahí abajo, es gratis y nos vemos hasta la próxima.